Este es nuestro último segmento de conversación con nuestro invitado de hoy en Tiene la Palabra Diputado. El diputado Ricardo Molina pertenece a la bancada del PSUV. Dejé en el aire varios temas, el tema socioeconómico. Lo que pasa es que tenemos que progresar muy rápido, y me perdonan las respuestas, para poder abordar la mayor cantidad de temas posibles. Yo quisiera, en vez de empezar con el tema socioeconómico, abordar la violencia urbana que nos aqueja, urbana y suburbana. Quizás lo que está pasando en el interior del país a veces supera las cosas horrorosas que uno ve en materia de violencia urbana en Caracas. ¿A qué le atribuye usted esto que está ocurriendo con el tema de la violencia? Ya los delincuentes, diputado, no solamente hacen lo que hacen, secuestran, mutilan, queman. Y la respuesta no menos feroz de una sociedad que también está cansada de ver la inseguridad como está y que toma la justicia por sus propias manos. Yo quisiera saber a qué atribuye esto que está ocurriendo, porque quizás no era el proyecto de hombre que exhibía la revolución bolivariana cuando llegó al poder el presidente Chávez. Yo recuerdo que hablaban de un hombre nuevo. Este ha sido un tema recurrente en estos programas porque a mí me gusta abordar eso, ¿no? Llegar como a la raíz de lo que se prometió. ¿Qué le pasó al hombre nuevo que ha terminado incluso involucrado en bandas como estas? Mira, varias razones. ¿Por qué es tan difícil combatirlo? Varias razones. Una, podrán decir, la gente a veces lo subvalora, la influencia de nuestros vecinos. Esa conducta delincuencial, con ese nivel de organización, con ese nivel de violación de las normas mínimas, no es venezolano. Aquí los venezolanos no descuartizaban, aquí los venezolanos no amenazaban a la dignidad humana como la amenazan hoy. Se toman fotos con armas de guerra y las exhiben en las redes. Una cosa terrible, pero que nosotros tenemos poquitos años siendo afectados con ese patrón criminal, pero nuestros vecinos tienen décadas desarrollándola. Bueno, se trasladó a Venezuela, lamentablemente, como usted dice, porque da la casualidad, y así la gente se ría, en Venezuela se vive mejor. Y cuando nosotros vemos cuántas personas han cruzado la línea fronteriza para venirse para acá, es por una razón, que aquí pueden vivir, allá no. Eso por una. Por otra parte, mira, también da mucho dolor, pero yo no soy sociólogo ni me la doy, por eso esos temas son muy delicados hablarlos. Pero saquemos la cuenta, ¿cuántos años tienen hoy los niñitos que en la década del 90 se criaron con agua de perrarina o con agua de espaguetis? ¿Cuántos niñitos vivían en esos cerros que no tenían mamá porque la mamá tenía que irse a las 3 de la mañana a trabajar y se criaron solos? Pero hay otros que solo conocen este modelo. Esos niños son hoy adultos y muy probable muchos de ellos criminales. Y los que solo conocen este modelo, los que llevan... Eso viene arrastrándose. Eso es una lucha que no depende solo de un gobierno, depende de toda la sociedad. Tiene que ser un proyecto nacional. Por eso, la gran discusión que se dio hace algunos años, cuando el comandante Chávez promovió la revisión de la programación de los medios de comunicación, donde se promovía que quienes se asociaban, las mujeres que se emparejaban con jefes de bandas, eran las mejores, cuando era divertido robacarros, cuando se promovía el consumo de drogas, cuando se promovía el nuevo riquismo. Eso pasaba y sigue pasando, tal vez en menor magnitud, pero se sigue promoviendo. Bueno, aquí hay otro tipo de nuevo riquismo. Se sigue promoviendo. Aquí hay otro tipo de nuevo riquismo. Pero se sigue promoviendo en la programación de nuestras televisoras. ¿Por qué, sin querer ser pacato, para nada? ¿Por qué nuestras televisoras no hacen de verdad un pacto social y revisan los contenidos de su programación? Incluido Venezolana de Televisión, diputado, que solamente se dedica a la propaganda día y noche. ¿Eso es mentira? Contésteme, por favor. No, ¿Eso es no mentira? Es mentira, pero BTV no promueve la violencia. BTV no promueve el tráfico de drogas. Diputado, mire, BTV yo le puedo no entregar un CD con todas las veces que nos insultaron a las periodistas que trabajamos en Globovisión, en ese canal. No promueve. Eso también la es violencia. No promueve. Desde BTV no se promueve la violencia como patrón. En los otros canales, sí. Bueno, pero eso es un factor. Bueno, eso es un factor. Y es una discusión muy amplia. El otro factor es la educación, la formación. Pero mire, ¿cuál es diputado, el papel? la ministra Varela y el ministro
el ministro de Interior y Justicia, esta situación que hubo con los colectivos, esta situación que hay con los pranes, tomarse fotos, el ministro Rangel Ábalos, el viceministro Rangel Ábalos que se tomó una foto con los delincuentes en el momento en el que se creyó desde el gobierno que la posibilidad del canje era viable para el desarme, ¿no? Tú me entregas tu arma, yo te entrego un electrodoméstico, lo que sea. No se logró porque evidentemente la forma de vida que tienen estos delincuentes supera cualquier cosa que imaginemos en términos económicos. Eso no fue un error. Creer que eso era viable. Y si el gobierno se toma foto con el malandro, ¿qué puede esperar la sociedad? Yo te digo una cosa. Tal vez pudo haber sido un error, pero lo que sí estoy seguro que esa política se desarrolló con todo el amor y con toda la convicción y la visión de humanidad que esa vía podía tener buenos resultados. No se hizo para fomentar la violencia, no se hizo para estimular la criminalidad, todo lo contrario, con una visión llena de amor, en realidad. Ahora, se critican, se vilipendian, se ha hecho todo un esfuerzo y se va a seguir haciendo. El fondo de todo el tema criminal, ¿dónde radica? En obtener plata fácil. En obtener plata fácil. Hay quienes dicen que el modelo económico que existe le ha permitido también a algunos grupos ponerse una camisa roja para obtener dinero fácil. ¿Para qué se quiere dinero fácil? Para poder insertarse en un modo de vida capitalista. Nosotros promovemos la participación de la gente para resolver y satisfacer las necesidades básicas y más allá, pero para satisfacer necesidades, no para acumular riquezas. La humanidad, yo sé que es utópico lo que te voy a decir. Yo le iba a preguntar si usted no siente que eso raya en el plano de la utopía, porque pasa por suponer que el hombre es bueno por naturaleza. Ser materialista y sea más espiritual, va a vivir mejor. Donde importe más el ser humano que lo que tiene puesto, donde importe más el ser humano que cuántas casas tiene. Familia venezolana pasa semanas, días de la semana con la cédula para ir a una cola. Mucha gente cuando llega entonces a que le toca la cédula, no hay productos. Eso le pasa a mucha gente, al ciudadano común, al que tiene, al que no tiene. Okay. En el mediano plazo, ¿es posible solucionar eso, más allá del argumento de la guerra económica, diputado? Yo creo que sí. El presidente Maduro, con el desarrollo de esta política económica, la agenda bolivariana económica, va a tener un efecto positivo. Ahora, nosotros tenemos un planteamiento que hacer. Tenemos que revisar por qué, cuáles son las razones. Más del 90% de las unidades de producción en Venezuela están en manos privadas. Más del 90% de los sistemas de distribución están en manos privadas. ¿Por qué los privados no han podido? ¿Por qué no han podido superar, con la eficiencia que se ufanan tener, no han podido superar esas dificultades? ¿No será que más bien las promueven? Ahí están las denuncias contra la Colgate, contra la Procter & Gamble, contra la Polar, que ellos exprofeso han disminuido las capacidades o la cantidad de producción, han variado la presentación en los tamaños de los productos, de los envases de los productos, y han variado sensiblemente el patrón de distribución territorial. Tenemos que revisar muy bien, ir a la raíz y ver cuál es el problema real. No será que los medios de producción no deben ser manejados por el sector privado en una proporción tan grande. ¿Eso sugiere en su discurso la posibilidad de una expropiación con fines de utilidad pública? No. Porque ese es el gran temor de la otra mitad del país, de más de la mitad del país. Sencillamente revisar si es que estos privados tienen la suficiente capacidad y el suficiente compromiso humano para asumir la responsabilidad que están asumiendo al tener más del 90% de las unidades de producción bajo su mando. Si ellos, con su conducta un poco extraña, por catalogarlo de alguna manera, ponen en riesgo la paz social, la seguridad alimentaria de la familia venezolana, eso tenemos que revisarlo entre todas y todos. ¿Ustedes nos van a poner en zozobra cada vez que ustedes quieran o van a asumir su verdadero compromiso social? Cuando el Estado es dueño, es productivo. No, el Estado tiene menos del 10% de la capacidad de producción. Pero ¿cómo le ha ido como dueño al Estado? En algunas partes bien, en algunas partes mal. Pregúntale a Lácteos Los Andes, una empresa orgullosísima que produce mucho más allá de lo que pudiera producir el privado con mucho menos plata de lo que hubiera requerido un privado. Es un ejemplo, pudiéramos poner un ejemplo malo. Pero hay, así como hay buenos,
hay ejemplos que no son tan buenos. En el sector privado pasa igualito, pero es que el tema es que quienes manejan una unidad de producción tienen que saber cuál es su responsabilidad social. No es simplemente hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible. Esa no es la visión. La visión es poder satisfacer necesidades. Pero bueno, gracias, diputado Molina, por acompañarnos, a usted por confiar en lo que hacemos.